Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Esta noche iniciamos una nueva serie titulada Sociedades Secretas. Esta es la primera entrega dedicada a una de las organizaciones más temidas, mitificadas y distorsionadas de la historia moderna. Hoy, en Perturbador, los Illuminati, cuando la sombra gobierna. Comenzamos. Hay nombres que no necesitan explicación. Basta con pronunciarlos para que algo se active en la mente. Sospecha, miedo, curiosidad, una incomodidad difícil de explicar. Illuminati es uno de ellos. No importa si crees o no en conspiraciones, si eres escéptico o crédulo, si consumes historias o las evitas. La palabra provoca una reacción inmediata. Y eso por sí solo ya debería inquietarnos. Porque no estamos hablando de un monstruo inventado para asustar a los niños. Estamos hablando de una organización que existió, que fue documentada, que fue perseguida y que fue oficialmente prohibida. Lo que no está claro, y quizá nunca lo estará, es qué ocurrió después. Durante más de 2 siglos, los Illuminati han sido señalados como arquitectos invisibles del poder, como una élite que no gobierna desde tronos, sino desde ideas, símbolos y silencios. Se les ha culpado de revoluciones, de colapsos económicos, de guerras, de manipulación cultural. Y al mismo tiempo se les ha ridiculizado como una fantasía paranoica, una excusa para explicar un mundo demasiado complejo. Ambas posturas son cómodas. Ambas evitan mirar al centro del problema. La historia real es menos espectacular que el mito, pero mucho más perturbadora, porque no habla de una secta omnipotente que controla cada movimiento del mundo, sino de algo más peligroso: la posibilidad de que una idea pueda sobrevivir incluso cuando su creador muere, cuando su estructura se disuelve y cuando su nombre es borrado de los registros oficiales. Los Illuminati nacieron en un contexto específico, un mundo dominado por monarquías absolutas, por religiones que controlaban el pensamiento, por estados que decidían qué debían creer y qué debían hacer que creyera la población. Su propuesta no fue mística ni sobrenatural, fue ideológica. Y ahí radica el verdadero miedo. No buscaban conquistar territorios, buscaban influir en la mente. No pretendían coronarse reyes, querían moldear conciencias. No actuaban a la vista, operaban siempre en la sombra. Y cuando una organización que trabaja en secreto es considerada lo suficientemente peligrosa como para ser prohibida por el poder establecido, la pregunta inevitable no es qué hacían, sino qué temían que lograran. A lo largo de esta emisión no vamos a apoyarnos en rumores ni en teorías sin sustento. Vamos a caminar sobre documentos, decretos, cartas, registros históricos. Vamos a observar cómo una sociedad relativamente pequeña logró generar un pánico político que se extendió por Europa. Y luego vamos a entrar en la zona incómoda, el punto exacto donde la historia documentada termina y comienza el silencio. Porque los silencios
también cuentan historias. Este no es un relato diseñado para darte certezas. Es una exploración que va a dejar preguntas abiertas. Algunas incómodas, otras inquietantes y quizá una especialmente perturbadora. ¿Qué tanto del miedo a los Illuminati habla realmente de ellos? ¿Y qué tanto habla de nosotros? Tal vez no necesitamos creer que existe un poder oculto para sentirnos controlados. Tal vez la idea de que alguien más mueve los hilos es más fácil de soportar que aceptar que el mundo es caótico, desigual y brutalmente humano. O tal vez no. Porque cuando una organización desaparece oficialmente, pero sus símbolos permanecen, sus ideas resurgen y su nombre sigue provocando miedo siglos después, la pregunta no es si los Illuminati siguen existiendo. La pregunta es por qué no hemos podido enterrarlos. Y esa duda, una vez sembrada, no se va fácilmente. Capítulo 1. El nacimiento de una idea peligrosa. En 1776, en el corazón de Baviera, no nació una conspiración, sino una incomodidad. El Sacro Imperio Romano Germánico vivía atrapado entre dogmas religiosos, jerarquías rígidas y un sistema político que castigaba el pensamiento libre. La educación estaba vigilada, la fe era obligatoria y la obediencia no se discutía. Cuestionar equivalía a aislarse. Pensar distinto era un riesgo real, social y legal. En ese entorno sofocante, las ideas no circulaban, se controlaban. Y cuando el control es absoluto, incluso una pregunta se vuelve peligrosa. Adam Weishaupt era profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt. No era un revolucionario armado ni un agitador callejero. Era algo más incómodo para el poder. Un intelectual formado en la Ilustración, obsesionado con la razón, la educación y la emancipación del pensamiento. Weishaupt observaba un mundo donde la Iglesia definía la moral, el Estado definía la verdad y el individuo apenas tenía margen para disentir. No quería destruir el sistema de inmediato. Quería algo más lento y profundo. Cambiar la forma en que las personas pensaban. La Ilustración defendía ideas que hoy parecen obvias. Libertad de pensamiento, crítica a la autoridad, conocimiento basado en la razón. En el siglo XVIII, esas ideas eran explosivas, no porque prometieran caos, sino porque debilitaban la obediencia ciega. Un ciudadano que piensa es más difícil de gobernar. Un creyente que cuestiona es más difícil de controlar. Weishaupt entendió que el verdadero poder no residía en ejércitos ni coronas, sino en la mente colectiva. Y la mente, una vez despierta, no vuelve a dormirse fácilmente. Así nació la Orden de los Illuminati de Baviera. No como un club secreto de rituales extraños, sino como una red cuidadosamente estructurada de influencia. Sus miembros se reclutaban entre estudiantes, académicos y profesionales. Personas educadas, discretas, estratégicas. El secreto no era un capricho, era una necesidad. En un estado que castigaba la disidencia, sobrevivir implicaba ocultarse. La organización creció de forma silenciosa, infiltrándose en logias masónicas y círculos intelectuales, siempre priorizando la lealtad ideológica sobre la jerarquía visible. El objetivo no era tomar el poder por la fuerza, sino moldear a quienes algún día lo ejercerían.
Weishaupt diseñó un sistema de grados y enseñanzas progresivas. Cada nivel revelaba información cuidadosamente dosificada. No todos sabían todo. El conocimiento era una herramienta de control interno. La disciplina intelectual era estricta. Se exigía control, análisis crítico y compromiso absoluto con la causa. No era una sociedad de iguales emocionales, sino de mentes entrenadas para observar, influir y esperar. Lo verdaderamente alarmante para las autoridades no fue el número de miembros, que nunca fue masivo, sino la lógica que sostenía al grupo. Los Illuminati proponían una reeducación gradual de la sociedad, eliminación de supersticiones, debilitamiento de la autoridad religiosa, cuestionamiento del absolutismo. No mediante violencia, sino mediante influencia cultural. Era una guerra lenta, silenciosa e intelectual. Y ese tipo de guerra no deja cadáveres visibles, pero sí estructuras corroídas desde dentro. En pocos años la orden llamó la atención del Estado bávaro. Investigaciones, infiltraciones y denuncias comenzaron a emerger. En 1785, el gobierno prohibió oficialmente a los Illuminati. Sus documentos fueron confiscados, sus miembros perseguidos. Weishaupt huyó. Sobre el papel, la amenaza había sido neutralizada, pero las ideas no se cancelan, no se disuelven por decreto. Una vez sembradas, encuentran nuevas formas de sobrevivir, adaptarse y mutar. Ahí reside el núcleo del problema. La organización podía desaparecer, pero la idea seguía circulando. La noción de que el poder real se ejerce moldeando creencias, valores y percepciones. De que la dominación más efectiva no necesita violencia explícita. Esa idea sobrevivió al siglo XVIII. Atravesó revoluciones, se filtró en sistemas educativos, políticos y culturales. No porque alguien la dirigiera desde las sombras, sino porque era funcional al ejercicio del poder moderno. Por eso los Illuminati fueron más peligrosos como concepto que como grupo. No necesitaban existir eternamente. Bastaba con demostrar que era posible pensar el poder de otra manera. Y esa semilla, plantada en Baviera, no dejó de germinar. El miedo no era a una sociedad secreta concreta, sino a la posibilidad de que el pensamiento crítico se organizara. Porque cuando pensar se vuelve colectivo, el control deja de ser abstracto a ciudadanos capaces de evaluar órdenes, no solo de acatarlas. Esa transformación, lenta pero irreversible, era vista como una erosión directa del orden establecido. Por eso insistía en la formación ética y racional de sus miembros. No buscaba fanáticos, sino individuos capaces de operar dentro del sistema sin ser detectados. Funcionarios, maestros, juristas, personas que desde posiciones aparentemente normales pudieran introducir dudas, nuevas lecturas y cuestionamientos sutiles. El cambio no debía notarse de inmediato, debía parecer natural. Esta estrategia explica por qué la orden generó un pánico desproporcionado. No era lo que hacía, sino lo que podía llegar a ser. Un poder que actúa sobre las ideas no se enfrenta con ejércitos, se combate con censura, prohibiciones y persecuciones. El decreto que ilegalizó a los Illuminati fue en sí mismo una confirmación de eficacia. El Estado reaccionó porque se sintió observado, analizado y cuestionado. Tras la disolución oficial, los documentos incautados fueron utilizados para construir un relato de amenaza. Manuales internos, listas de miembros, correspondencia privada.
Todo fue reinterpretado como evidencia de un complot mayor. Sin embargo, lo que revelaba esos textos era menos espectacular y más inquietante. Una obsesión metódica por entender cómo se forma la opinión, cómo se transmite la ideología y cómo se perpetúa el poder. La pregunta incómoda comenzó a circular incluso entre sus detractores. Si una organización tan pequeña había provocado tal reacción, ¿qué pasaría si sus principios se difundían sin nombre ni estructura? Esa posibilidad era incontrolable. Una idea sin autor no puede ser ejecutada. Un pensamiento compartido no puede prohibirse. Y ese fue quizá el legado más perturbador de Wei Xiao. Así, el nacimiento de los Illuminati debe entenderse como el inicio de una tensión histórica que atraviesa los siglos. La lucha entre el control institucional y la autonomía mental. No se trata de una batalla visible. Se libra en aulas, libros, discursos y silencios. Y aunque la orden desapareció, la pregunta que la originó sigue abierta, esperando respuestas que incomodan a cualquier forma de poder. Este capítulo no cierra con certezas, sino con una advertencia histórica. Las ideas que buscan liberar el pensamiento rara vez mueren cuando se prohíben. Cambian de forma, de lenguaje, de contexto. Baviera fue solo el punto de origen. Lo que vino después pertenece a una historia más amplia, donde el miedo al pensamiento organizado se transforma en obsesión, vigilancia y sospecha permanente. Capítulo 2. El juramento y la sombra. Pues bien, la orden de los Illuminati no se sostenía únicamente por ideas compartidas, sino por una arquitectura interna diseñada para crear lealtad, disciplina y silencio. Desde el inicio, cumplía una función psicológica específica. No se trataba solo de ascender, sino de transformarse gradualmente. El ingreso era sencillo, la permanencia exigente. Nada era improvisado. Los grados no eran títulos honoríficos, sino etapas de formación mental. El primer contacto ocurría en niveles aparentemente inofensivos, donde se discutían principios morales, educación y virtud. A medida que el miembro avanzaba, el lenguaje se volvía más denso, más cargado de intención. No todos conocían los objetivos finales. Esa fragmentación del conocimiento evitaba filtraciones y al mismo tiempo reforzaba dependencia del iniciado hacia la organización. Saber poco implicaba obedecer más. El misterio no era un adorno, era un mecanismo de control. Los nombres internos reforzaban esa lógica. Los miembros adoptaban seudónimos tomados de la antigüedad clásica. Wei Xiao, por ejemplo, era Espartaco. Baviera se convertía en Atenas. Las ciudades y personas dejaban de ser lo que eran para convertirse en símbolos. Ese desplazamiento del lenguaje no era casual. Al renombrar la realidad, se alteraba la percepción de la misma. El iniciado dejaba de verse como un ciudadano común y comenzaba a pensarse como parte de una narrativa histórica mayor, casi mítica, destinada a perdurar. El juramento era el punto de no retorno. No consistía en promesas sobrenaturales ni amenazas explícitas, sino en compromisos éticos formulados con precisión. El silencio, la lealtad y la obediencia intelectual eran centrales. El miembro juraba ante la idea, no ante una persona. Esa abstracción hacía el compromiso todavía más profundo. Traicionar a la orden no era traicionar a un líder, sino a un ideal.
Y traicionar un ideal genera una culpa más difícil de gestionar que desobedecer una orden concreta. Los rituales documentados, lejos de ser espectáculos teatrales, cumplían funciones psicológicas claras. La repetición de símbolos, palabras y gestos generaba pertenencia. La solemnidad del proceso marcaba una ruptura con la vida cotidiana. El iniciado entendía que había cruzado un umbral invisible. No había magia, pero sí una manipulación consciente del entorno emocional. Silencios prolongados, iluminación tenue, lecturas selectas. Todo estaba diseñado para reducir la resistencia crítica y aumentar la receptividad al mensaje central. El lenguaje era la herramienta más poderosa. No se hablaba de dominación, sino de iluminación. No se mencionaba el control, sino la liberación del pensamiento. Las palabras suavizan conceptos que en otro contexto habrían generado rechazo. Este uso estratégico del lenguaje permitía introducir ideas radicales sin activar alarmas morales inmediatas. Al cambiar el vocabulario, se cambiaba el marco mental. El miembro no sentía que obedecía, sino que comprendía. Y quien cree comprender, rara vez cuestiona. La correspondencia interna revela una obsesión constante por la vigilancia ideológica. Los superiores evaluaban el progreso intelectual y emocional de los grados inferiores. Se pedían informes personales, reflexiones íntimas, opiniones políticas. No como castigo, sino como diagnóstico. El objetivo era conocer debilidades, miedos y ambiciones. Esa información no siempre se usaba de forma directa, pero su sola recopilación creaba una sensación de exposición permanente. El iniciado aprendía que siempre estaba siendo observado, incluso cuando nadie hablaba. Esta estructura no buscaba crear fanáticos ciegos, sino individuos convencidos de su propia superioridad intelectual. El peligro residía ahí. Un miembro que se cree más lúcido que el resto de la sociedad, por supuesto se siente legitimado para influir, corregir o manipular. La orden no necesitaba imponer órdenes constantes. Bastaba con formar criterios. El control más eficaz no dicta acciones, moldea decisiones. Y ese molde, una vez interiorizado, opera de forma autónoma. Las jerarquías internas eran deliberadamente ambiguas. Los superiores no siempre se revelaban como tales. A veces, un igual era en realidad un observador. Esta incertidumbre reforzaba la disciplina. Nadie sabía con certeza quién evaluaba a quién. El resultado era una autocensura constante, una vigilancia interiorizada. El miembro aprendía a regular su discurso incluso en espacios supuestamente seguros. El silencio se volvía hábito y el hábito, identidad. Históricamente, esta estructura generó sospechas desproporcionadas totalmente. Cuando las autoridades analizaron los documentos incautados, interpretaron los rituales y jerarquías como prueba de un complot global. Sin embargo, lo que emergía era algo más sutil, un laboratorio social, un experimento temprano sobre cómo organizar mentes y no masas. Los Illuminati no buscaban seguidores ruidosos, sino operadores discretos, personas capaces de moverse dentro del sistema sin levantar sospechas, influyendo desde posiciones totalmente ordinarias. El juramento y la sombra funcionaban como un filtro. Quien no soportaba la presión psicológica, pues abandonaba. Quien permanecía, se adaptaba. Esa selección natural fortalecía la cohesión interna. No era necesario castigar duramente a los disidentes. El propio diseño los expulsaba.
La orden se mantenía pequeña, pero homogénea, y en esa homogeneidad residía su eficacia. Una idea compartida por pocos, pero profundamente interiorizada. ¿Puede esto ser mucho más influyente que un dogma repetido por multitudes? El uso del secreto no respondía únicamente al miedo a la persecución. También era una herramienta de poder interno. Lo oculto genera valor. Lo reservado se percibe como superior. Al restringir el acceso a la información, la orden elevaba su importancia. El iniciado sentía que avanzaba hacia una verdad exclusiva. Esa sensación de privilegio reforzaba la lealtad. Abandonar la orden implicaba perder no solo contactos, sino una identidad construida cuidadosamente. Con el tiempo, esta estructura comenzó a replicarse en otros contextos, no de forma directa, sino conceptual. La idea de grados, juramentos y lenguaje codificado reaparecería en distintas organizaciones posteriores, no como herencia, por lo menos no consciente, sino como una solución funcional a un problema recurrente. ¿Cómo mantener la cohesión y el control sin recurrir a la violencia? En ese sentido, los Illuminati no inventaron el secreto, pero lo sistematizaron. El juramento, por supuesto, no garantizaba obediencia eterna, pero sí dejaba una marca. Incluso después de abandonar la orden, muchos de los miembros conservaron la lógica aprendida, la cautela, el análisis estratégico, el uso cuidadoso del lenguaje. Esos hábitos trascendieron la organización y ahí surge una inquietud histórica persistente. Cuando una estructura desaparece, pero sus métodos sobreviven, díganme ustedes, ¿realmente creen que ha sido derrotada? Este capítulo revela que la verdadera sombra de los Illuminati no estaba en conspiraciones visibles, sino en su comprensión temprana de la psicología del poder. El control arriba, o por lo menos el control que no se ejerce solo desde arriba, sino desde dentro. Y una vez que el individuo adopta voluntariamente la vigilancia, el sistema, por supuesto, ya no va a necesitar imponerse. En el próximo capítulo, esa sombra comenzará a proyectarse mucho más allá de Baviera, alimentando miedos que crecerían con el paso del tiempo. Capítulo 3. Infiltrarse sin ser vistos. Bueno, pues cuando la orden de los Illuminati comenzó a expandirse, no lo hizo como lo hacen los movimientos visibles. No fundó edificios, no levantó banderas, no proclamó manifiestos públicos. Su estrategia fue más silenciosa y por eso mismo más eficaz. Lo que hicieron fue insertarse en estructuras ya existentes. No crear poder desde cero, sino ocupar los canales por donde el poder ya estaba circulando. Weishaupt comprendía algo fundamental para su tiempo y por supuesto para el nuestro. Las ideas no necesitan dominar instituciones, basta con habitarlas. La masonería se convirtió en el primer terreno fértil, no por afinidad absoluta, sino por compatibilidad estratégica. Las logias masónicas del siglo XVIII ya operaban bajo principios de secreto, jerarquía ritual y fraternidad. Eran espacios donde se reunían juristas, médicos, funcionarios, comerciantes, militares e intelectuales. No era realmente necesario convencerlos de la utilidad del secreto, porque ya lo practicaban. Los Illuminati no entraron a la masonería como invasores, sino más bien como intérpretes. Adaptaron su lenguaje, absorbieron sus símbolos y aprovecharon su estructura para diseminar ideas propias sin levantar sospechas inmediatas.
La infiltración no consistía en imponer la doctrina Illuminati de manera frontal. Todo esto era mucho más sutil. Los miembros de la orden se integraban como masones comprometidos, respetuosos de las formas, atentos a las jerarquías. Desde ahí introducían debates específicos. Crítica a la monarquía absoluta, cuestionamiento del poder eclesiástico, énfasis en la razón como autoridad última. Nada que sonara abiertamente subversivo, pero suficiente para erosionar certezas. El objetivo no era convertir a todos, sino identificar a los receptivos. Este método de selección fue clave. Los Illuminati no buscaban masas, buscaban nodos, personas ubicadas en puntos estratégicos de influencia social, profesores universitarios capaces de moldear generaciones, funcionarios con acceso a decisiones administrativas, magistrados que interpretaran la ley, editores que eligieran qué ideas circularían. La expansión no era territorial, sino funcional. Cada nuevo miembro no ampliaba el número, sino el alcance. Las universidades fueron otro frente prioritario. En ellas se formaba el pensamiento que gobernaría el futuro. Weishaupt, como académico, entendía el valor de la cátedra. No hacía falta doctrinar explícitamente. Bastaba con orientar lecturas, priorizar ciertos autores y deslegitimar a otros. El cambio ocurría lentamente, casi de manera imperceptible. El estudiante no sentía que estaba siendo guiado, sino que estaba descubriendo algo por sí mismo. Esa ilusión de autonomía era esencial. En el ámbito político, la estrategia fue aún más cuidadosa. Los Illuminati no aspiraban a ocupar cargos visibles como bloque. Preferían la dispersión. Un asesor aquí, un secretario por allá, un jurista influyente en otra región. La fragmentación de alguna manera protegía a la orden. Si un miembro era descubierto, no comprometía al conjunto. No existía una cadena directa que llevara de una figura pública a la organización completa. El poder estaba distribuido, no centralizado. Las cortes principescas y administrativas ofrecían oportunidades similares. No todos los miembros eran revolucionarios abiertos. Algunos se integraban como servidores leales del sistema. Precisamente ahí residía la paradoja. El Illuminati no necesitaba destruir el orden existente para influirlo. Podía operar dentro de él aprovechando sus contradicciones. Un burócrata convencido de que trabaja por el bien común puede ser más eficaz que un rebelde declarado. Las estrategias reales de expansión se basaban en 3 principios constantes: la discreción, la adaptación y la paciencia. La discreción evitaba persecuciones prematuras. La adaptación permitía operar en contextos ideológicos diversos. La paciencia garantizaba resultados a largo plazo. La orden no medía su éxito en conquistas inmediatas, sino en cambios graduales de mentalidad. Cada generación influida representaba una victoria silenciosa. Los documentos históricos muestran que Weishaupt insistía en no precipitarse. Advertía contra el entusiasmo excesivo. El fanatismo, incluso ilustrado, era peligroso. Podía delatar la presencia de la orden. Por eso se exigía autocontrol. El miembro debía aprender a callar incluso cuando creía tener la razón. Esa disciplina diferenciaba al iniciado del simple simpatizante. Saber cuándo no hablar era tan importante
como saber qué pensar. La infiltración también implicaba observar. Antes de influir, había que comprender. Los Illuminati estudiaban las dinámicas internas de las instituciones que ocupaban, sus jerarquías, rivalidades y miedos. No actuaban a ciegas. Cada intervención estaba calculada. A veces consistía en apoyar una decisión menor, otras en frenar discretamente una iniciativa. El impacto no siempre era visible, pero sí era acumulativo. Esta metodología generó una percepción posterior exagerada. Resulta que cuando la orden fue denunciada y disuelta formalmente, muchos imaginaron una red omnipresente, casi omnipotente. La realidad era mucho más compleja. No controlaban todo, pero entendían cómo influir sin dominar. Esa comprensión bastó para sembrar sospechas duraderas. La idea de una fuerza que actúa desde dentro, sin rostro, resulta más inquietante que la de un enemigo visible. La infiltración no siempre fue exitosa. Hubo resistencias internas, conflictos ideológicos y errores de cálculo. No todas las logias aceptaron la presencia Illuminati. Algunos masones percibieron la agenda subyacente y reaccionaron. En ciertos casos, la expansión generó tensiones que aceleraron la exposición de la orden. La misma estrategia que permitió crecer también facilitó su detección cuando el equilibrio se rompió. Sin embargo, incluso tras la prohibición oficial, el método sobrevivió. La idea de influir sin proclamarse, de ocupar espacios en lugar de conquistarlos, trascendió a la organización, no como legado explícito, sino como modelo replicable. Otras sociedades, movimientos y redes adaptarían y adoptarían estrategias similares, no porque heredaran los Illuminati, sino porque descubrieron la misma lógica funcional del poder. La pregunta histórica no es si los Illuminati controlaron Europa, porque no lo hicieron. La pregunta más inquietante es otra. ¿Hasta qué punto demostraron que el control visible no es necesario? Que una idea bien posicionada puede sobrevivir a la desaparición de la estructura que la gestó. La orden fue disuelta, pero el principio de infiltración inteligente quedó demostrado. Y lo que se demuestra una vez, claro que puede repetirse. Este capítulo marca un punto de inflexión. La orden ya no es solo una idea peligrosa ni una estructura cerrada. Es una presencia difusa, difícil de delimitar. Al infiltrarse sin ser vistos, los Illuminati dejaron de ser únicamente un grupo para convertirse en una sospecha histórica. A partir de aquí, la sombra deja de pertenecer solo a Baviera y comienza a proyectarse sobre el imaginario colectivo europeo. En el siguiente capítulo, esa sombra se volverá miedo. Capítulo 4. La prohibición. El momento en que una sociedad secreta deja de ser tolerada y pasa a ser perseguida no suele ser abrupto. Antes hay rumores, informes parciales, advertencias que circulan en voz baja. Los Illuminati, o con los Illuminati, el proceso fue exactamente así. Durante años, las autoridades bávaras observaron con incomodidad el crecimiento de una red que no podían cartografiar del todo. No era una revuelta armada, no había panfletos incendiarios en las plazas, no existía un líder visible al que señalar. Precisamente por eso el miedo fue mayor. El Estado absolutista del siglo XVIII estaba acostumbrado a amenazas claras. Conspiraciones cortesanas, levantamientos campesinos, herejías declaradas. Los Illuminati no encajaban en ninguna de esas categorías. No pedían permiso, no anunciaban sus intenciones, no se oponían frontalmente al poder.
Operaban en silencio, dentro de las mismas estructuras que el Estado creía controlar. Para una monarquía que basaba su autoridad en el orden y la previsibilidad, esa ambigüedad resultaba intolerable. En 1784, el elector Carlos Teodoro de Baviera emitió el primer decreto contra las sociedades secretas no autorizadas. El texto no mencionaba a los Illuminati de manera explícita, pero el mensaje era inequívoco. Se prohibían asociaciones que actuaran sin supervisión estatal, que promovieran ideas contrarias a la religión o al orden civil. Era una advertencia formal, una señal de que la paciencia se estaba agotando. Weishaupt y su círculo comprendieron el riesgo, pero subestimaron la rapidez con la que el Estado podía reaccionar cuando se sentía amenazado. Los siguientes decretos fueron todavía más directos. En 1785, la Orden de los Illuminati fue prohibida de manera explícita, no como una precaución administrativa, sino como un peligro real para el Estado. El lenguaje oficial hablaba de conspiración, de corrupción moral, de manipulación ideológica. El Estado no acusaba a la orden de planear un golpe inmediato, sino algo que consideraba aún más grave, que era alterar las bases mismas de la obediencia. La prohibición no se quedó en el papel. Comenzaron los arrestos selectivos, no masivos, no espectaculares, más bien quirúrgicos. Funcionarios, profesores, clérigos que fueran sospechosos de pertenecer a la orden fueron interrogados. Algunos perdieron sus cargos, otros fueron vigilados, unos pocos encarcelados. El objetivo no era solo castigar, sino obtener información. El Estado necesitaba entender qué había estado ocurriendo bajo sus propias narices. Los registros y documentos incautados se convirtieron en el corazón del caso. Cartas privadas, listas de miembros, instrucciones internas, esquemas de grados y nombres simbólicos. Por primera vez, la estructura de la orden quedaba parcialmente expuesta. Estos documentos, publicados posteriormente por las autoridades, buscaban demostrar que el peligro era real, y en cierto sentido lo lograron. No porque revelaran un plan de dominación inmediata, sino porque confirmaban la existencia de una red organizada, disciplinada y deliberadamente secreta. El impacto psicológico fue inmediato. La publicación de esos textos generó alarma entre las élites. Muchos descubrieron que colegas, amigos o mentores habían participado en algo que ahora el Estado definía como subversivo. La confianza se erosionó. La sospecha se instaló en espacios donde antes había camaradería intelectual. El miedo ya no era solo del Estado hacia la orden, sino de la sociedad hacia sí misma. Para el poder político, el problema no era tanto las ideas ilustradas, que ya circulaban ampliamente, sino el hecho de que estuvieran siendo promovidas de manera coordinada y clandestina. La combinación de secreto y pedagogía ideológica resultaba explosiva. Un panfleto podría ser refutado, una cátedra podía ser vigilada, pero una red de individuos convencidos, distribuidos estratégicamente, era mucho más difícil de neutralizar. El miedo del Estado se reflejó en el tono de los decretos posteriores. Se hablaba de enemigos internos, de corrupción del espíritu público, de amenaza al trono y al altar. El lenguaje se volvió más defensivo, casi paranoico. No porque los Illuminati fueran omnipotentes, sino porque habían demostrado una verdad incómoda. El control absoluto era una ilusión. Incluso un Estado vigilante
podía ser atravesado por ideas que no comprendía del todo. Adam Weishaupt fue destituido de su cargo universitario y obligado a exiliarse. Para el Estado, su caída simboliza el fin de la amenaza. Para la historia, marcó algo muy distinto. La figura del fundador perseguido reforzó el aura del orden. La prohibición no destruyó la idea de los Illuminati, la transformó. Dejó de ser una sociedad secreta activa para convertirse en un referente inquietante, un ejemplo de lo que podía surgir en las sombras del poder. Muchos miembros renegaron públicamente de su participación. Otros guardaron silencio. Algunos destruyeron documentos, rompieron contactos, desaparecieron de los registros. La red se desarticuló formalmente, pero el efecto ya estaba hecho. El Estado había demostrado que temía las ideas organizadas, tanto como a las armas. Y esa demostración no pasó desapercibida. La prohibición también tuvo un efecto colateral. Alimentó la imaginación colectiva. Al intentar exponer y clausurar la orden, las autoridades contribuyeron a magnificarla. Los textos oficiales, al describir rituales, jerarquías y juramentos, ofrecieron el material perfecto para la especulación futura. Lo que antes era un círculo limitado de iniciados, se convirtió en un mito accesible a cualquiera dispuesto a leer entre líneas. Históricamente, este es un punto crucial. Aquí los Illuminati dejan de existir como organización operativa, pero comienzan a existir como símbolo. La represión estatal no cerró el capítulo, lo desplazó. La orden ya no actuaba, pero ahora era recordada, reinterpretada y, por supuesto, exagerada. El miedo que el Estado quiso sofocar se filtró en otra dimensión, la de la sospecha permanente. La prohibición revela más sobre el Estado que sobre la misma orden. Muestra hasta qué punto el poder teme aquello que no puede controlar completamente. No fue una reacción desproporcionada a una amenaza concreta, sino una respuesta preventiva a una posibilidad. El Estado actuó no contra lo que los Illuminati habían hecho, sino contra lo que podrían llegar a ser si se les permitía seguir existiendo. Ese temor es comprensible, pero también revelador. Al prohibir la orden, el Estado reconoció implícitamente la fragilidad de su autoridad intelectual. Reconoció que la obediencia no se sostiene solo con leyes y ejércitos, sino con creencias compartidas. Y cuando esas creencias comienzan a resquebrajarse desde dentro, la reacción suele ser contundente. El cierre oficial de los Illuminati no trajo tranquilidad duradera. Al contrario, dejó preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿cuántos miembros quedaron sin identificar? ¿Cuántas ideas ya habían echado raíces? ¿Puede una red desaparecer por decreto? Estas dudas persistieron mucho después de que los sellos oficiales se secaran. La prohibición marcó el fin administrativo de la orden, pero también el inicio de algo más difícil de erradicar: la sospecha de que el poder siempre tiene sombras que no controla. Capítulo 5. Cuando oficialmente desaparecieron. La disolución formal de los Illuminati no ocurrió con un acto dramático ni con una declaración final solemne. No hubo una reunión de cierre ni un documento que certificara el final absoluto de la orden. Lo que hubo fue algo más inquietante: silencio, un repliegue progresivo, un vaciamiento. Desde los registros oficiales, la sociedad dejó de existir. Desde la historia, comenzó a transformarse.
Tras los decretos bávaros y la persecución activa, la estructura organizativa se desmoronó con rapidez. Las cadenas jerárquicas se rompieron. Los canales de comunicación se cortaron. Los nombres simbólicos dejaron de utilizarse. En apariencia, el experimento había terminado. Para el Estado, el problema estaba resuelto. La orden había sido neutralizada, sus documentos incautados, su fundador exiliado. El caso podía archivarse. Pero la desaparición administrativa no equivale a una desaparición real, mucho menos cuando se trata de una organización basada en ideas antes que en infraestructura. Los Illuminati no poseían territorios ni ejércitos. Su fuerza nunca estuvo en la permanencia física, sino en la interiorización de un método. Y los métodos, una vez aprendidos, no necesitan permiso para sobrevivir. Los testimonios de la época son contradictorios. Algunos antiguos miembros aseguraron que la orden se disolvió por completo, que sus vínculos se rompieron y que cualquier intento de continuidad eran una fantasía posterior. Otros, en cambio, afirmaron que la disolución fue solo externa, que la estructura visible se abandonó, pero los contactos personales permanecieron, que no había ya una orden, pero sí una afinidad persistente. Estas contradicciones no son casuales. Reflejan la ambigüedad inherente a las sociedades secretas cuando entran en fase de repliegue. Decir que todo terminó podía ser una estrategia de protección. Admitir una continuidad, aunque mínima, implicaba riesgo. En ese contexto, el silencio se convirtió en una forma de supervivencia. No afirmar ni negar, no dejar rastro. La figura de Adam Weishaupt es central en esta etapa. Desde su exilio, escribió extensamente, defendiendo su proyecto intelectual y negando muchas de las acusaciones más alarmistas. En sus textos insistió en que la orden había sido malinterpretada, exagerada, convertida en un monstruo por quienes temían el pensamiento libre. Pero incluso en sus defensas hay vacíos. Nunca ofrece un cierre definitivo. Nunca afirma con claridad que todo haya terminado. Su ambigüedad ha alimentado lecturas posteriores. Históricamente, es difícil trazar una línea clara entre el final de los Illuminati y la persistencia de su influencia. No existen pruebas documentales sólidas de una continuidad organizativa directa después de 1785. No hay listas, ni actas, ni rituales posteriores verificables. En ese sentido, la orden como entidad formal efectivamente desapareció, pero reducir la pregunta a eso es insuficiente. La verdadera cuestión es si una sociedad basada en la circulación de ideas puede desaparecer sin dejar residuos. Las ideas que promovían los Illuminati, la primacía de la razón, la crítica al poder absoluto, la desconfianza hacia la autoridad incuestionada, no solo sobrevivieron, sino que se expandieron en las décadas siguientes. No porque la orden las siguiera difundiendo, sino porque el contexto histórico las volvió inevitables. Aquí surge la noción de mutación, no como conspiración continua, sino como transformación conceptual. Lo que desapareció fue el nombre, la estructura, la ritualidad específica. Lo que permaneció fue un modo de pensar el poder, un método de influencia discreta, una comprensión de que el control no siempre es visible. En ese sentido, los Illuminati no continuaron, se diluyeron. La disolución también produjo un efecto psicológico duradero. La ausencia genera más inquietud que la presencia. Una amenaza visible puede ser enfrentada. Una que ya no existe, pero deja rastros ambiguos,
es más difícil de procesar. La desaparición oficial creó un vacío narrativo que otros llenaron rápidamente. Panfletos, ensayos, rumores y teorías comenzaron a circular reinterpretando el pasado reciente. Muchos contemporáneos creyeron que la orden había sido destruida por completo. Otros sospechaban que solo había cambiado de forma. Estas sospechas no se basaban en pruebas concretas, sino en una intuición colectiva. Algo que había logrado operar tan eficazmente en secreto no podía simplemente evaporarse. Esa intuición, correcta o no, se convirtió en el germen del mito. La mutación más significativa ocurrió en el imaginario. Los Illuminati dejaron de ser un grupo histórico específico y comenzaron a convertirse en una categoría explicativa. Cada evento político inexplicable, cada cambio social abrupto, cada decisión que parecía beneficiar a unos pocos, podía ser atribuido a una mano invisible. El nombre Illuminati empezó a funcionar como un contenedor de miedos. Este proceso no fue inmediato. Se desarrolló lentamente a lo largo del siglo XIX y se intensificó en el XX. Pero su origen está aquí, en la desaparición sin cierre, en la falta de una conclusión clara, en la sensación de que algo importante había ocurrido, pero no había sido comprendido del todo. La historia completa es el terreno ideal para la especulación. Desde una perspectiva estrictamente documental, no hay evidencia de una continuidad directa. Desde una perspectiva cultural, la desaparición fue el inicio de algo más amplio. Los Illuminati dejaron de ser actores y se convirtieron en símbolo. Y los símbolos, a diferencia de las organizaciones, no obedecen decretos. El fin de los Illuminati plantea una pregunta incómoda. ¿Cuándo termina realmente una sociedad secreta? ¿Cuándo se disuelve formalmente? ¿Cuándo deja de reunirse? ¿O cuándo sus ideas dejan de influir? Si aplicamos este último criterio, entonces la respuesta es inquietante, porque las ideas no mueren por decreto. La disolución formal tranquilizó al Estado por un tiempo, permitió restaurar la sensación de control, pero también dejó una lección implícita. El poder puede cerrar organizaciones, pero no puede desinventar conceptos. La semilla ya estaba plantada, aunque no germinara como conspiración organizada, sí lo haría de alguna forma como sospecha persistente. Este capítulo no concluye con una certeza, sino con una fractura. Los Illuminati oficialmente desaparecieron. Históricamente se disolvieron. Culturalmente comenzaron a multiplicarse. En el siguiente capítulo, esa mutación abandonará el terreno de los hechos verificables y entrará en una zona más oscura, la del mito, la exageración y la necesidad humana de encontrar responsables ocultos. Capítulo 6. Símbolos que no murieron. Y bien, cuando una organización desaparece, lo primero que suele extinguirse es su estructura. Lo último casi siempre es su simbología. Los Illuminati no fueron la excepción. Aunque la orden dejó de operar formalmente a finales del siglo XVIII, ciertos símbolos asociados a ella no solo sobrevivieron, sino que adquirieron una vida propia. No como prueba de continuidad organizativa, sino como restos culturales cargados de significado, reinterpretados una y otra vez por generaciones que buscaban explicaciones ocultas. El símbolo más persistente es el llamado ojo que todo lo ve. Un ojo solitario, generalmente inscrito en un triángulo, que observa sin ser visto. Históricamente, el ojo no nació con los Illuminati.
Su origen es mucho más antiguo. Aparece en iconografía egipcia, como el ojo de Horus, en la cristiana y la renacentista, como representación de la vigilancia divina, del conocimiento absoluto o de la providencia. Sin embargo, su asociación moderna con el poder oculto se consolidó después de la desaparición de la orden. Lo inquietante del símbolo no es su antigüedad, sino su ambigüedad. Un ojo puede representar protección o amenaza. Puede significar sabiduría o control. Esa dualidad lo vuelve ideal para proyectar miedos. En el contexto post-Illuminati, el ojo dejó de ser solo un emblema religioso o filosófico y comenzó a interpretarse como una señal de una vigilancia humana, organizada y consciente. No un Dios observando, sino alguien más. La pirámide completa, esa imagen por supuesto, estable, jerárquica, escalonada. En muchas representaciones modernas aparece truncada, incompleta, con el ojo flotando sobre ella. La lectura simbólica es inmediata, una estructura de poder incompleta a la vista, coronada por una autoridad invisible. Históricamente, esta imagen tampoco es originaria de los Illuminati, pero su combinación con el ojo en contextos políticos y económicos reforzó una narrativa inquietante. El poder real no está donde creemos verlo. La persistencia de estos símbolos no responde a una conspiración organizada que los coloque deliberadamente en cada contexto. Responde a algo más profundo: la capacidad humana de leer intencionalidad en patrones. Cuando un símbolo se repite, el cerebro busca una causa. Cuando aparece en espacios de poder, como monedas, edificios, sellos oficiales, entonces la sospecha se intensifica. La pregunta deja de ser ¿qué significa? Y pasa a ser ¿quién carajos la puso ahí? El lenguaje simbólico siempre fue una herramienta de poder. No necesita ser explicado para funcionar. Opera a nivel intuitivo. Y los Illuminati entendieron esto. Por eso utilizaron nombres, grados y metáforas. No para confundir gratuitamente, sino para crear una identidad compartida que trascendiera el discurso explícito. Cuando la orden desapareció, ese lenguaje quedó disponible para reinterpretaciones posteriores. A lo largo del siglo XIX, escritores, polemistas y pensadores comenzaron a reutilizar esos símbolos en contextos cada vez más alejados de su origen histórico. El ojo y la pirámide dejaron de referirse a una sociedad concreta y pasaron a representar la idea abstracta de un poder oculto. No importaba si ese poder existía realmente. Lo importante era que resultaba creíble. La credibilidad simbólica no depende de pruebas, sino de coherencia narrativa. La persistencia cultural de estos símbolos se aceleró con la modernidad. A medida que las estructuras de poder se volvieron más complejas y menos transparentes, creció la necesidad de explicaciones simplificadas. El símbolo cumple esa función. Condensa una sensación difusa en una imagen concreta. No explica el sistema financiero, pero lo representa. No detalla la política internacional, pero la sugiere. El ojo observa, la pirámide sostiene. Algo está arriba. En el siglo XX, estos símbolos se integraron definitivamente al imaginario popular. Cine, literatura, música y publicidad comenzaron a utilizarlos, a veces de manera consciente, otras como simple recurso estético. Cada aparición reforzaba la asociación. El símbolo ya no necesitaba contexto histórico para activar inquietud. Bastaba con verlo. La repetición lo convirtió en una señal. Este proceso tuvo un efecto acumulativo.
Cuanto más se usaban los símbolos, más se alejaban de su origen y más se cargaban de nuevas interpretaciones. Para algunos eran pruebas, para otros provocaciones. Para muchos simplemente eran adornos. Pero incluso cuando se usan sin intención conspirativa, no pierden su capacidad de incomodar. Algo en ellos sigue sugiriendo que hay capas de realidad no visibles. La persistencia cultural de estos símbolos plantea una cuestión fundamental. ¿Por qué ciertos emblemas sobreviven mientras otros se olvidan? La respuesta no está en una mano oculta que los preserve, sino en su utilidad psicológica. El ojo observa o el ojo que observa responde al miedo moderno a la vigilancia. La pirámide responde a la percepción de jerarquías inalcanzables. Ambos resuenan porque conectan con experiencias contemporáneas reales. No es necesario que exista una sociedad secreta activa para que los símbolos funcionen. Basta con que exista una sensación de desbalance de poder. En ese sentido, los Illuminati dejaron un legado involuntario. No una organización, sino un repertorio simbólico capaz de adaptarse a cada época. Cada generación lo resignifica según sus propias ansiedades. El lenguaje simbólico también tiene una ventaja. Es irrefutable. No afirma nada de manera directa. Solamente sugiere, insinúa, invita a interpretar. Por eso sobrevive. Porque no puede ser desmentido con facilidad. Un símbolo no dice esto es así. Dice podría ser así. Y ese margen es suficiente para que la duda se instale. En la historia de las sociedades secretas, pocos casos muestran con tanta claridad esta transición. Los Illuminati desaparecieron como grupo, pero sus símbolos se independizaron. Ya no necesitan iniciados ni juramentos. Circulan libremente cargados de significados que nadie controla del todo. Cada nueva aparición es reactiva. Este capítulo no afirma que los símbolos prueben una continuidad real. Afirma algo más inquietante, que los símbolos pueden vivir más que las estructuras que las crearon, que una imagen puede convertirse en herencia cultural sin que nadie la administre, y que una vez instalada, esa herencia no se borra. Cuando cerramos este bloque, los Illuminati ya no son una sociedad, ni siquiera un mito cerrado. Son un conjunto de signos flotando en la cultura, activándose una y otra vez. En el próximo capítulo, esos símbolos dejarán de ser solo imágenes y se convertirán en narrativa. Porque cuando los símbolos no se explican, alguien siempre está dispuesto a contar una historia sobre ellos. Capítulo número 7. El Illuminati moderno. Pues bien, cuando la palabra Illuminati aparece hoy, ya no remite a Baviera, ni a Weishaupt, ni a estatutos confiscados en cajones húmedos del siglo XVIII. Remite a algo mucho más difuso y por eso mismo más reciente. Una idea. El Illuminati moderno no vive en archivos, vive en sospechas. No se sostiene en documentos originales, sino en la percepción persistente de que el poder real opera fuera del campo visible. Aquí es donde la historia se fragmenta. Por un lado están los documentos finitos, verificables, limitados en tiempo y espacio. Por el otro están las teorías, que son expansivas, adaptables, imposibles de cerrar del todo. El conflicto entre ambas es el terreno donde nace el Illuminati contemporáneo. No como sociedad secreta conmemorable, sino como explicación simbólica de un mundo que dejó de ser comprensible para la mayoría. Los documentos históricos nos dicen algo claro. La orden Illuminati fue desmantelada.
sus líderes perseguidos, sus redes expuestas. No existe prueba sólida de una continuidad organizativa directa desde el siglo XVIII hasta hoy. Esa es la verdad incómoda para quienes buscan certezas absolutas. Pero también es una verdad incompleta, porque el vacío que deja una estructura caída rara vez permanece vacío. El siglo XIX y sobre todo el siglo XX produjeron sistemas de poder mucho más grandes y abstractos y también despersonalizados que cualquier sociedad secreta ilustrada. Bancos centrales, corporaciones internacionales, organismos financieros, complejos militares, alianzas políticas supranacionales. Ninguno de estos necesita túnicas ni juramentos. Todos operan con reglas técnicas que el ciudadano promedio no entiende ni controla. El resultado psicológico es devastador. Sensación de impotencia estructural. Y es ahí donde el mito encuentra el terreno fértil. El Illuminati moderno no surge porque alguien lo dirija, sino porque alguien lo necesita. Necesita un rostro para el sistema, un nombre para el entramado, un culpable inteligible. El mito no explica cómo funciona la economía global, pero ofrece una narrativa clara. Alguien mueve los hilos. Y en un mundo donde las decisiones clave parecen tomadas lejos y sin rostro, esa narrativa resulta tranquilizadora. La política es el primer escenario donde el mito se reactiva. Cada crisis institucional, cada guerra, cada reforma impopular alimenta la sospecha de una agenda oculta. Cuando distintos gobiernos, con discursos opuestos, terminan aplicando políticas similares, la explicación conspirativa se vuelve tentadora. No importa si hay causas estructurales, presiones económicas o tratados internacionales. El mito simplifica. No es coincidencia, es coordinación. En la economía ocurre algo muy similar. Los mercados reaccionan en segundos a eventos invisibles para el ciudadano común. Fortunas se crean y destruyen sin que nadie vote por ello. Empresas influyen en estados más que millones de personas. En ese contexto, pensar que existe una élite coordinada parece menos descabellado que aceptar un sistema caótico e impersonal. El Illuminati moderno funciona como metáfora del capitalismo opaco. Las élites, reales y documentadas, tampoco ayudan a disipar el mito. Foros cerrados, reuniones privadas, círculos exclusivos donde se cruzan políticos, financieros y líderes corporativos. Aunque no sean sociedades secretas en el sentido clásico, su opacidad alimenta la narrativa. El problema no es que existan espacios de poder, sino que sus decisiones rara vez se explican con claridad. El silencio siempre genera interpretación. Y aquí surge una distinción clave que suele perderse. No todo poder oculto es conspiración, pero todo poder opaco genera conspiraciones. El Illuminati moderno se nutre de esa confusión. Mezcla hechos verificables con interferencias, símbolos con decisiones reales, coincidencias con casualidades imaginadas. El resultado es un relato difícil de desmontar porque no depende de una sola afirmación falsa, sino de una acumulación de sospechas plausibles. Internet, por supuesto, aceleró este proceso. Antes, el mito circulaba en libros marginales y conversaciones privadas. Hoy se reproduce en tiempo real, se adapta, se personaliza. Cada imagen, cada símbolo, cada discurso ambiguo se convierte en prueba. El Illuminati moderno ya no necesita coherencia histórica, necesita viralidad. Y la viralidad premia lo inquietante, no lo verificable.
Sin embargo, reducir el fenómeno a simple desinformación sería un error. El mito sobrevive porque responde a una experiencia real, la desconexión entre poder y ciudadanía. Mientras esa brecha exista, cualquier narrativa que prometa revelar lo que no quieren que sepas tendrá audiencia. El Illuminati moderno no es una organización secreta omnipotente. Es un simple espejo de la desconfianza contemporánea. También cumple una función psicológica profunda, porque ofrece sentido en el caos. Si alguien controla todo, entonces el mundo no es absurdo, solo injusto. Esa idea, por oscura que sea, resulta más tolerable que aceptar la aleatoriedad, la incompetencia o la complejidad extrema. El mito transforma la incertidumbre en enemigo. Y un enemigo, aunque poderoso, es más fácil de imaginar que un sistema sin centro. Por eso el Illuminati moderno adopta nuevas formas constantemente. A veces es financiero, a veces es tecnológico, a veces cultural. Se le atribuyen agendas distintas según el miedo dominante de la época. Control mental, manipulación mediática, ingeniería social, vigilancia total. El nombre permanece, el contenido muta. Esa capacidad de adaptación es su verdadera fortaleza. No hay un documento final que lo confirme ni una prueba definitiva que lo destruya, porque el Illuminati moderno no depende de archivos, sino de percepción. Vive en la sospecha permanente, en la idea de que lo visible es solo la superficie. Y mientras el mundo siga produciendo decisiones incomprensibles para la mayoría, el mito seguirá siendo funcional. Este capítulo no pretende probar la existencia de una sociedad secreta global. Pretende mostrar algo más incómodo, que el mito no necesita ser verdadero para ser influyente, que puede moldear discursos, radicalizar posiciones y ofrecer refugio narrativo a la frustración colectiva. El Illuminati moderno no gobierna el mundo, pero sí ocupa un lugar estable en el imaginario. Y eso lo vuelve peligroso de otra manera. No porque controle gobiernos, sino porque ofrece explicaciones simples a problemas complejos. Porque convierte el análisis en sospecha permanente. Porque desplaza la responsabilidad estructural hacia un enemigo invisible. El mito sobrevive porque es útil. Y lo útil rara vez desaparece. Con esto, el recorrido histórico se transforma definitivamente en fenómeno cultural activo. Ya no hablamos del pasado, sino de una presencia simbólica constante. En el siguiente capítulo, esa presencia dejará el terreno de la teoría para entrar en el de la manipulación, la desinformación y el poder narrativo. Porque cuando un mito se instala, alguien siempre aprende a usarlo. Capítulo 8. El poder invisible. El miedo al control no nace de la evidencia, nace de la intuición, de esa sensación persistente de que las decisiones más importantes ocurren lejos, en salas cerradas, en conversaciones que nunca escuchamos. No es paranoia pura, es una respuesta humana ante sistemas que se volvieron demasiado grandes para ser comprendidos. El clímax de esta historia no está en una sociedad secreta concreta, sino en la idea de que el poder real ya no necesita mostrarse para existir. A lo largo de los siglos, el poder siempre buscó legitimidad. Reyes, imperios, iglesias y estados se reforzaron por mostrarse, por imponer símbolos visibles de autoridad. Pero el mundo moderno invirtió esa lógica. Hoy el poder más efectivo es el que no se anuncia, el que opera mediante normas técnicas, algoritmos, indicadores económicos y decisiones administrativas que parecen neutrales, pero que moldean la vida de millones.
Ese desplazamiento es el origen del terror contemporáneo. El miedo al control surge cuando dejamos de identificar quién decide, cuando no hay un rostro claro al cual confrontar. Antes, la injusticia tenía nombre y uniforme. Hoy tiene siglas, contratos, comités y métricas. La sensación de estar siendo dirigido sin consentimiento explícito activo, lo que hace es detonar una pregunta inquietante. Si nadie manda de forma visible, ¿quién manda realmente? Aquí aparece una necesidad incómoda: creer que alguien tiene el control. No porque sea reconfortante pensar en un amo, sino porque es más soportable que aceptar el vacío. Un mundo sin centro, sin dirección consciente, sin voluntad superior, resulta psicológicamente insoportable para muchas personas. El mito del poder oculto ofrece una estructura narrativa donde todo encaja, aunque sea de forma siniestra. Creer que alguien manda ordena el caos, convierte la incertidumbre en conspiración, y la conspiración, aunque amenazante, tiene lógica interna. El problema es que esa lógica puede ser una ilusión. Los sistemas complejos no necesitan intención central para producir efectos devastadores. Funcionan por acumulación, por inercia, por incentivos mal diseñados. Pero aceptar eso exige un nivel de abstracción que no siempre es emocionalmente accesible. El verdadero terror no es que exista un grupo todopoderoso moviendo los hilos. El verdadero terror es que no exista, que nadie esté realmente al mando, que el mundo funcione como una maquinaria gigantesca impulsada por intereses fragmentados, decisiones cortoplacistas y dinámicas que se retroalimentan sin conciencia moral. Esa idea desarma cualquier intento de rebelión clara, porque no hay un objetivo definido contra el cual luchar. Y ese vacío florece el miedo. El miedo busca símbolos, busca nombres, busca figuras que concentren la ansiedad colectiva. El Illuminati, en su versión moderna, cumple esa función, no como organización real, sino como recipiente del pánico estructural. Representa la angustia de vivir en un sistema que nadie parece comprender del todo, pero que todos padecen. El poder invisible no necesita ocultarse deliberadamente. Se vuelve invisible por complejidad. Cada capa administrativa, cada intermediario, cada proceso técnico añade distancia entre la decisión y sus consecuencias. Esa distancia diluye la responsabilidad. Nadie se siente culpable porque nadie parece tener control total. El resultado es un sistema eficaz, pero éticamente vacío. Este tipo de poder genera una sensación particular de impotencia. No hay conspiración que desenmascarar. No hay puerta secreta que abrir. Solo procesos, reglas, dinámicas que operan incluso contra la voluntad de quienes participan en ellas. La experiencia humana frente a eso es el desconcierto, y el desconcierto prolongado se transforma en miedo. La pregunta central entonces no es si existen sociedades secretas controlando al mundo. La pregunta es ¿por qué necesitamos creer que existen? ¿Qué vacío emocional y cognitivo llena esa creencia? En muchos casos, llena la necesidad de sentido, de causalidad, de explicación moral. Es más fácil odiar a una élite oculta que aceptar que el sistema produce injusticia sin intención consciente. El miedo al control también es miedo a la pérdida de autonomía, a la sospecha de que nuestras decisiones no son completamente nuestras, de que los deseos, opiniones y hábitos están condicionados por fuerzas que no percibimos. Publicidad, algoritmos, narrativas mediáticas. Todo influye, todo orienta, no como un plan maestro, sino como una suma de estímulos constantes. Esa influencia difusa
es más inquietante que la coerción directa, porque no se puede señalar con claridad, no se puede resistir frontalmente. Se filtra en lo cotidiano, en lo aparentemente inocente, y cuando se descubre, ya es tarde. El control no se siente como control, se siente como normalidad. Y aquí el terror alcanza su punto más alto. No en la idea de una élite malvada, sino en la posibilidad de que el poder opere sin conciencia, sin ética y sin intención. Que nadie esté vigilando el rumbo general, que el sistema avance solo, optimizando beneficios, reduciendo costos, ignorando consecuencias humanas. Un mundo gobernado por procesos y no por personas. Aceptar eso exige madurez intelectual y emocional. Implica renunciar a relatos simples. Implica aceptar que la lucha no es contra un enemigo oculto, sino contra estructuras visibles pero difíciles de desmontar. Porque pues es más cómodo creer en un poder secreto que asumir la responsabilidad colectiva de un sistema que todos, de alguna forma, sostenemos. El mito del poder invisible persiste porque ofrece alivio. Transforma la ansiedad difusa en amenaza concreta, pero también paraliza. Porque si el enemigo es omnipresente e invisible, cualquier acción parece inútil. Esa es su trampa final. No dominar, sino inmovilizar. El clímax de esta serie no busca revelar un secreto definitivo, busca dejar una inquietud. La sospecha de que el verdadero problema no es lo que se oculta, sino lo que se normalizó. Que el terror no está en una sala cerrada, sino en la rutina diaria. En aceptar sin cuestionar. En vivir dentro de sistemas que nadie diseñó para el bienestar humano, pero que todos aceptamos por inercia. El poder invisible no necesita juramentos ni símbolos. Se manifiesta en la imposibilidad de señalar responsables, en la fragmentación de la culpa, en la sensación persistente de que algo decide por nosotros, aunque no sepamos qué. Ese es el miedo que no se disipa con teorías, porque no depende de ellas. Este tipo de cierre no ofrece alivio, y no debería serlo. Las historias que prometen una revelación final suelen tranquilizar, pero también engañan. La realidad histórica y social rara vez concede desenlaces claros. En lugar de una verdad oculta esperando ser descubierta, hay capas de decisiones, omisiones y automatismos que se acumulan con el tiempo. Esa acumulación es silenciosa pero devastadora. Cuando se observa el mundo desde esta perspectiva, el miedo cambia de forma. Ya no es un mundo puntual, sino una inquietud constante. Una sospecha que se instala en el fondo de la conciencia. La idea de que el sistema no falla, sino que funciona exactamente como fue diseñado, aunque ese diseño no tenga un rostro humano. Esa sospecha es difícil de sostener sin buscar refugio en relatos más simples. Por eso las narrativas de sociedades secretas resurgen en épocas de crisis. No porque aparezcan nuevas pruebas, sino porque aumenta la necesidad psicológica de explicación. El caos económico, la desigualdad persistente, la sensación de estancamiento social, todo esto genera un caldo de cultivo perfecto para imaginar voluntades ocultas. El mito no nace del engaño, sino de la angustia. El problema es que estas narrativas desplazan la responsabilidad. Si todo es obra de un poder invisible, entonces la acción individual parece irrelevante. La crítica se vuelve estéril. La participación se reduce a la sospecha permanente. El miedo se convierte en pasividad. Y esa pasividad beneficia precisamente a los sistemas que operan sin supervisación ética. El poder más efectivo no es el que reprime, sino el que convence de que nada puede cambiar, el que transforma la crítica en resignación, el que convierte la desconfianza en cinismo. Ese poder
no necesita esconderse porque actúa a plena vista, protegido por la complejidad y la apatía. Al cerrar este capítulo, no queda una respuesta definitiva, sino una incomodidad persistente. La sensación de que el verdadero desafío no es desenmascarar conspiraciones, sino aprender a habitar un mundo donde el control es difuso, fragmentado y en muchos casos impersonal. Un mundo donde el miedo no proviene de un enemigo claro, sino de la ausencia de certezas. Ese miedo no se disipa con teorías, ni con símbolos, ni con nombres. Permanece porque señala una herida abierta. La dificultad de aceptar que el poder contemporáneo no siempre tiene intención, pero sí consecuencias. Y vivir con esa conciencia exige una vigilancia constante, no contra una élite secreta, sino contra la incomodidad de no cuestionar nada. El clímax, entonces, no es una revelación, sino un silencio incómodo, una pausa donde el oyente queda solo con la pregunta, no sobre quién controla el mundo, sino sobre cuánto estamos dispuestos a entenderlo sin recurrir a mitos que nos tranquilicen. Ese silencio, chicos, es el verdadero final y también el comienzo de una inquietud que no se va fácilmente. Y bueno, pues no hay un final limpio para esta historia y sería una gran mentira ofrecerlo. Las sociedades secretas reales o imaginadas no terminan, cambian de forma, de nombre, de función. A veces desaparecen de los archivos y continúan en la cultura. Otras veces se disuelven en la verdad y dejan un rastro de miedo que otros ocupan. Lo inquietante no es su existencia puntual, sino la persistencia de la idea de que el poder siempre se esconde. A lo largo de este episodio, los Illuminati han sido una organización documentada, una amenaza política, un mito expansivo y un espejo psicológico. En cada etapa cumplieron una función distinta. Primero fueron una idea peligrosa para el orden establecido. Después, un enemigo útil para justificar prohibiciones. Más tarde, una sombra conveniente para explicar transformaciones que nadie controlaba del todo. Hoy son una palabra que flota entre la historia y la sospecha. Cerrar esta historia como si se tratara de un expediente resuelto sería traicionar su naturaleza. No hay acta final, no hay confesión definitiva, no hay una puerta secreta que se cierre para siempre. Lo que hay es una cadena de interpretaciones superpuestas, alimentadas por documentos reales, silencios oficiales y una necesidad humana profunda de encontrar sentido donde hay incertidumbre. Tal vez los Illuminati, tal como se los imagina hoy, no existan. Tal vez nunca hayan tenido el poder global que se les atribuye. Pero la pregunta relevante no es esa. La pregunta incómoda es ¿por qué, 2 siglos después, seguimos necesitándolos como explicación? ¿Qué dice eso de nuestra relación con el poder, con la autoridad y con nuestra propia sensación de control? Vivimos en un mundo donde las decisiones que afectan a millones se toman lejos de la mirada pública, donde los procesos son tan complejos que parecen intencionales aunque no lo sean, donde la responsabilidad se diluye entre comités, algoritmos y mercados. En ese contexto, el mito no es un error, es un síntoma, un intento de poner rostro al vacío. Las sociedades secretas, en este sentido, funcionan como relatos de supervivencia psicológica. Nos permiten creer que alguien sabe lo que hace, aunque sea con fines oscuros. Nos ahorran la angustia de aceptar que el sistema puede avanzar sin dirección moral, que no hay un plan maestro, solo inercias acumuladas y decisiones parciales que se retroalimentan. La incomodidad verdadera aparece cuando dejamos de preguntar quién manda
y empezamos a preguntarnos, ¿por qué aceptamos? ¿Por qué normalizamos estructuras que no entendemos? ¿Por qué preferimos la sospecha permanente a la participación crítica? ¿Por qué es más fácil creer en un poder oculto que asumir la fragilidad de los sistemas que sostenemos todos los días? Este episodio no busca convencer, sino inquietar. No pretende ofrecer certezas, sino dejar grietas. Las grietas son importantes porque permiten que entre la duda. Y la duda, a diferencia del miedo, obliga a pensar. Obliga a observar con más cuidado las narrativas que consumimos y las explicaciones que repetimos sin verificar. Al terminar esta escucha, no hay una revelación final esperando, solo una imagen persistente. Un cuarto sin luces, sin símbolos, sin nombres grabados en las paredes. Un espacio vacío donde no hay conspiradores reunidos, pero sí decisiones en curso. Decisiones que avanzan sin ruido, sin ritual, sin testigos. Esa imagen es más inquietante que cualquier símbolo antiguo. La historia de las sociedades secretas no se cierra porque tampoco se cierra la historia del poder. Cambian los contextos, cambian los lenguajes, cambian los miedos. Lo que permanece es la tensión entre lo visible y lo oculto, entre lo que se dice y lo que se omite. Esa tensión es el verdadero hilo conductor de esta serie. Antes de pasar al siguiente episodio, queda una pregunta suspendida. No está dirigida a los archivos ni a los mitos, sino a quien escucha, ustedes. Una pregunta incómoda, sin respuesta inmediata, sin mañana. Y escuchen bien. Si el día de mañana descubrieras que no existe ningún poder secreto controlándolo todo, ¿te tranquilizaría o te daría más miedo? Y así concluimos con este primer episodio de la serie Sociedades Secretas. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kabum Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, entren a mi canal de WhatsApp. Gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!